Saltos condicionales. En el ensamblador que maneja el PIC 16F84A no existen saltos o toma de decisiones como ifs que podemos encontrar en lenguajes de alto nivel. Aquí, para hacer un salto condicional, para irme a otra parte del código, dependiendo si es que se cumple una condición o no, hay dos tipos de instrucciones. Las primeras producen un salto en función del estado de un bit. La segunda produce el salto en función del contenido no solamente de un bit, sino del registro completo. Y específicamente que este registro genere o no un 0. Vamos a explicar cada uno de ellos. Los primeros, saltos en función de un bit. La primera instrucción es btfsc, significa bit test de tal registro, skip if clear. Y le damos como parámetros primero el registro y después el número de bit. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a revisar un cierto bit de un cierto registro y vamos a hacer un skip, un salto, si es que se produce un resultado clear. Clear, aquí como lo traduciríamos, como que el registro está limpio o tiene un 0. Entonces, si el bit número B del registro F es 1, la instrucción que sigue se ejecuta normalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estamos revisando si dice skip if clear, o sea, si hay un 0. Si hay un 0, brinca. Si el bit número B del registro F es 0, pues entonces la instrucción que sigue se ignora y se brinca. ¿Hasta dónde brinca? Va a brincar solamente una instrucción. Vemos el ejemplo. Tenemos la instrucción btfsc, skip if clear, y estamos revisando el bit 1 del registro bandera. Si en este caso el registro bandera en el bit 1 tiene cargado un 0, como la instrucción dice skip if clear, que lo podremos traducir como brinca si hay un 0, en ese momento no se ejecuta la siguiente instrucción y me voy hasta la tercera línea, que fue un 0. Si tuviéramos cargado un 1, como la instrucción me dice skip if clear, ok, no hay un 0, no está limpio, hay un 1 cargado, por lo tanto no tengo que aplicar el brinco, ejecutaría automáticamente la siguiente línea, la que dice falso. Hay otra instrucción muy similar, btfss, en este caso es bit test, el registro F, skip if set, hace lo mismo, nada más que en vez de revisar si hay un 0 para tomar la decisión, voy a revisar si hay un 1. Aquí set lo consideramos como un 1, clear lo consideramos como un 0. Hacemos la prueba, bit test F, skip if set. Si el bit 4 del registro bandera está prendido, vale 1. Decimos que ha sido activado el set. Entonces, si vale 1, brincamos skip if set, brincamos la siguiente línea y nos vamos hasta la línea que en este caso dice verdad. Si tuviéramos precargado un 0 y la condición es skip if set, no se cumple, no brincaríamos y nos vamos directamente a la siguiente instrucción. Los saltos en función de un registro trabajan de una forma similar. La primera instrucción es decfsz, quiere decir decrement, el registro F, skip if 0, la Z es de 0. ¿Qué hace? Decrementa en una unidad el contenido del registro en cuestión y almacena el resultado en W si es que el destino, que aparece aquí, es 0. Dice, si el resultado es distinto de 0, la instrucción que sigue esta se ejecuta normalmente. Pero si el resultado es 0, la instrucción se ignora y salta. Es decir, voy a ir decrementando el registro, pero en determinado momento, si el resultado es 0, skip, voy a brincar la línea. Veo este pequeño ciclo, dice decfsz. Vamos a suponer que tenemos un registro que se llama contador. Lo decremento, al darle coma 0, estoy diciendo que se está guardando en W. Entonces, si en el momento de decrementar el resultado es 0, aquí me dice skip if 0. Si el resultado del decremento es 0, skip, entonces me brinco la siguiente línea y me voy hasta la etiqueta que dice 0. Por el contrario, si el contador todavía está en un número alto, en el momento de hacer el decremento en una unidad,
no tengo un 0 en este caso. La instrucción dice skip if 0, no tengo un 0 todavía. Entonces ejecuto la siguiente línea, que es goto, no es 0. Y vengo a esta etiqueta y vuelvo a realizar el ciclo. Voy a ir decrementando hasta llegar a un valor de 0 en contador. Y en ese momento skip if 0 se cumple y brinco a la etiqueta es 0. Esta instrucción funciona mientras vas decrementando. Hay una instrucción similar para la cuestión del incremento, skip if 0. Alguien va a decir, oye, pero ¿cómo voy a incrementar hasta llegar a 0? En su momento se verá cómo manejamos la lógica para eso. Pero es lo mismo, prácticamente ir incrementando hasta el momento en el que detecte un 0. En ese momento brinca. Podemos hablar por ahí una cuestión de desbordes. Para entender esto es cómo incremento hasta que llegue a un 0. Una vez que pasa el 255, pues vuelvo a llegar al valor de 0, por ejemplo. Ahora, para comprobar si un registro vale 0, porque no puedo preguntar simplemente, oye, ¿qué tiene este registro? Y ver si tiene un 0. Hay una técnica que utilizamos aquí, que tiene que ver con las banderas. Para saber si un registro vale 0, hay que cargar el registro sobre sí mismo mediante la instrucción movef. Con eso logramos posicionar el valor de z sin variar el contenido. Es decir, si le damos la instrucción movef registro, f, estamos diciendo que el registro lo estamos guardando sobre él. Alguien diría, bueno, pues no pasa nada, no se modifica el valor del registro, ¿para qué hacemos esa instrucción? Lo único que se va a modificar son las banderas. En el momento de que cargamos el registro a él mismo, lo que sucede es que las banderas se van a reiniciar en el siguiente sentido. ¿Qué es esto? La bandera Z del registro status, Z es de 0. Si hay un 1 en el registro en el bit Z del registro status, si tenemos un 1, quiere decir que el resultado anterior es 0. Si hay un 1, quiere decir que tengo un 0 en el resultado anterior. Si hay un 0, la bandera quiere decir que está apagada y quiere decir que el resultado no fue 0. Si yo cargo el registro en sí mismo y el registro no tiene nada, ¿sí? El registro está lleno de ceros, se va a prender la banderita, se va a prender la bandera Z en ese momento. ¿Para qué me va a servir? Pues para hacer alguna comparación, para algún ciclo. En cambio, si el registro ya tiene un valor y por algo la bandera Z del registro status se afectó, pero necesitamos garantizar que compare muy bien qué hay en el registro, ¿qué hago? Cargo el registro en él mismo. Si tengo algo diferente de 0, la banderita Z pues va a permanecer apagada, no está activa porque no hay 0. ¿Sí? Siempre es con respecto al resultado de la instrucción anterior, no necesariamente estoy revisando el registro W, siempre se hace con respecto al resultado anterior. Entonces, para comparar dos registros, para comprobar si dos registros son iguales, no hay una instrucción que los compare directamente. ¿Qué tengo que hacer? Muevo WF, el registro 1 a W. Después hago una resta. Sub WF, o sea, voy a restarle a W lo que hay en el registro 2 y lo guardo en W. En ese caso, ¿qué puede suceder? Pues que si son iguales, la bandera Z del registro status se va a posicionar en 1. Y una vez que se han posicionado en 1, hago la pregunta, bit test skip if clear. ¿Sí? Si es que está en 0, brinca la línea, skip if clear. Se va a no son iguales. Pero si son iguales, los dos registros en el momento de restarlos, el resultado me da 0. Y como hay un 0, se prende la banderita Z, 0. Y en el momento de hacer la prueba, skip if clear, sí, está clear, está en 0. Por lo tanto, brinco la línea, ¿sí? En caso de que sea un 0, pero si no es 0, ¿qué significa? Que no son iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, brincaría hasta acá. Esta es una comprobación de registros. De la misma manera, si quiero comprobar que dos números o dos registros tienen diferente tamaño, puedo hacer lo mismo.
pero ahora lo único que cambiaría sería la condición. No voy a checar la Z, porque puedo tener, si A es más grande que B o B es más grande que A, en ambos casos, pues lo que tendría es que la banderita Z no estaría prendida, estaría apagada ya que el resultado no es 0. Entonces, ¿qué hago? Hago una resta, pero no me voy a fijar en Z, sino me voy a fijar en el carry. Es decir, si resto un número grande a un número pequeño, pues no va a haber ningún desborde. El carry estará en 0. Pero por el contrario, si resto un número pequeño a un número grande, el carry, en este caso, se prenderá, ya que hubo un desborde. Y en ese momento yo puedo tomar la decisión de brincar. Por ejemplo, aquí la comparación es skip if set, es decir, si prendió el carry, pues entonces me brinco para acá, para el segundo skip if set, ¿verdad? Si está apagado el carry, quiere decir que no sucedió, pues me voy a la siguiente línea, go to menor. Esta es la forma en la que trabajan los saltos condicionales en nuestro ensamblador. Y tenemos que realizar algunos ejercicios para entender un poco más el funcionamiento de los mismos.